un estado del ser y que tiene que ver con una homeostasis en relación a un ciclo circadiano entre la vigilia y el sueño. Como es un estado homeostático, necesita de la vigilia para producirse el sueño. Y así, y viceversa. Necesitamos del sueño para que se produzca la vigilia. Y eso está muy relacionado con el sistema nervioso central, que comanda todo este circuito, todo este switch on-off, por así decirlo, y que involucra muchos neuroquímicos cerebrales. Entonces, por un lado, tenemos la vigilia, donde nos mantenemos despiertos gracias a un neuroquímico cerebral, que es la orexina, y por otro lado tenemos el sueño, que es un estado de reparación y de poder desfragmentar este disco duro que se ocupó en el día para poder regular todos estos sistemas y que está a cargo de la melatonina. Tenemos un sistema, por un lado, glutamatérgico, que es la vigilia, por otro lado, un sistema GABAérgico, que es el sueño. Y estos son los neuroquímicos, pero ¿dónde se produce todo esto? Y esto tiene que ver una zona anatómica que tiene que ver con el tronco encefálico y la línea media del cerebro, donde nacen todas las regulaciones primitivas de nosotros, tanto la respiración como el control de las pulsaciones cardíacas y también como el sueño. Y ahí hay distintos núcleos y sustancias que tienen que ver con la regulación de este sistema. Como les dije anteriormente, este es un switch en donde se produce por un lado una activación y por otro lado una inhibición. Y este sistema, con su neurofeedback y con su comunicación constante, produce un equilibrio perfecto entre la vigilia y el sueño. Y ahí ustedes dirán, pero ¿qué pasa con el sistema endocannabinoide? ¿Qué tiene que ver todo esto? Y gracias a la medicina, gracias a que constantemente se hacen descubrimientos nuevos, gracias a la investigación científica, podemos darnos cuenta de que existe un sistema endocannabinoide. Por lo tanto, si existe un sistema endocannabinoide, tiene que existir un receptor y un análogo, un ligando. Y frente a eso existen distintos químicos o endocannabinoides que modulan este circuito. Y este circuito se ha visto de que tiene sus receptores y que tenemos receptores ubicados en el sistema nervioso central e inclusive ubicados en distintas neuronas que están relacionadas con el sueño. Por lo tanto, podríamos decir que el sistema endocannabinoide produce un cierto grado de modulación en este sueño. Gabriel, me dejáis, si querí, quizás para la gente que nos está escuchando, para darle un poquito un marco, un contexto al tema del sistema endocannabinoide. Entonces, como decía acá Gabriel, tenemos el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, sistema nervioso central, tenemos este sistema endocannabinoide, que estaría compuesto entonces por receptores. Quizás los receptores, algunos les sonará el receptor CB1, receptor CB2. Hay que decir, por ejemplo, que el receptor CB1 es el receptor acoplado a proteína gema abundante del sistema nervioso central. Receptor CB2 en general, ¿no es cierto?, asociado a lo que son las células inmunes, tejidos linfáticos, vasos, linfonodos, etcétera. Por otro lado, entonces, como tenemos receptores, tenemos cannabinoides, o sea, tenemos como salen los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que salen, digamos, que provienen de la planta cannabis sativa. Tenemos nuestros propios endocannabinoides, los dos más conocidos quizás son la anandamida y el 2-AG o 2-araquidonilglicerol, digamos, esos son quizás los endocannabinoides más conocidos. Y por otro lado también tenemos una maquinaria de enzimas, ¿no es cierto?, tanto de síntesis como de degradación. Ya tenemos la FA, la MAGL, o sea, tenemos distintas enzimas que se dedican, digamos, a cuando hay un estímulo a nivel de la membrana plasmática, ¿no es cierto?, se van a, en general los endocannabinoides no se guardan en vesículas, sino que se producen en el minuto que se necesitan. Entonces, a través de algún estímulo, se producen en la membrana celular y finalmente van de forma como una retroalimentación, digamos, hacia la neurona presináptica, podríamos decir, a hacer, ¿no es cierto?, a niveles de canales de calcio, distintas cosas como electrolítica, y hacen su acción, digamos. O sea, para poner un poquito el marco de que, entonces, esto es ciencia, esto ya está escrito más o menos
de los años 70 más o menos podríamos decir que se empiezan a descubrir los receptores, después, oye, si tenemos receptores, ¿cuáles son los cannabinoides? Aparece después, ya en los años 90, aparece el receptor CD1, CD2, ahí a través de los científicos, ¿no es cierto? Rafael Mechulam, bueno, distintos otros grandes científicos, y finalmente ya esta maquinaria, y sabemos que este sistema endocannabinoide lo podemos manipular nosotros con los cannabinoides, ¿no es cierto? Que por un lado tenemos tanto cannabinoides, bueno, tenemos nuestros propios endocannabinoides, que si creáramos una molécula que, por ejemplo, disminuyera la degradación de los endocannabinoides, podríamos quizá aumentar su nivel plasmático. Tenemos, por otro lado, los fitocannabinoides, que son, como les comentaba, los cannabinoides que derivan de la planta cannabis sativa, los más conocidos, el CBD o cannabidiol, y el THC o tetrahidrocannabinol. Y por otro lado, también tenemos cannabinoides sintéticos, que ahí tenemos el dronabinol, bueno, hay distintos que ya están aprobados, por ejemplo, por la FDA desde los años 90, para el uso de las náuseas y los vómitos en contexto de quimioterapia, como orexígeno, digamos, para aumentar el apetito, por ejemplo, en pacientes con VIH o con demencia avanzada. Así que, al menos era para ponerle en el contexto de lo que es el sistema endocannabinoide y cómo podemos manipular nosotros el sistema endocannabinoide. Te dejo nomás para que no sigáis. No, hablando de lo mismo, Francisco, importante eso de los nuevos fármacos que están saliendo de los fitocannabinoides, que es importante en todo tema, no solamente en el sueño, sino que en todo tema es darnos cuenta de que las moléculas del cannabis, que son los cannabinoides, no hacen el efecto completo o el efecto que uno necesita si es que aísla completamente la molécula. Eso es un estudio que se está haciendo ahora, hace como 2 o 3 años atrás, en donde sale de que independientemente el CBD tenga más propiedades medicinales, el CBD necesita un poco de THC, y así viceversa. Obviamente existen los ratios, por ejemplo el Sativex, que el más conocido tiene un ratio 1:1, y así nos hemos dado cuenta que en distintas patologías la diferenciación del ratio, por ejemplo 1:3, 1:10, 2:5, etcétera, podemos ir diversificando los efectos y las dosis y los miligramos de administración para poder tener el efecto que uno requiere y que uno anda buscando. Porque así como el CBD es una molécula única, bajo distintas dosis, bajo distintos ratios, bajo distintas vías de administración, tiene distintos efectos. Perfecto, súper claro. Bueno, y siguiendo un poco con el tema del sueño, el endocannabinoide, ya sabemos que este sistema modula todo este switch on-off entre la vigilia y el sueño. Tenemos que darnos cuenta, como algunos endocannabinoides que tú nombraste, como el 2-AG o la anandamida, influyen, por ejemplo, el desequilibrio del insomnio crónico, tiene un desequilibrio de estos sistemas endocannabinoides a nivel de las neuronas. Entonces es importante cómo nos damos cuenta de que este sistema endocannabinoide siempre ha estado con nosotros y que la alteración de la fisiología humana también se expresa por la alteración de segundos mensajeros o de neuroquímicos cerebrales y que tienen que ver con el sistema endocannabinoide también. Entonces, ¿por qué no ocupar el cannabis como un fármaco para poder ordenar todo este asunto, evitando, por ejemplo, por comparar, pero por ejemplo las benzodiazepinas, que nos producen tantos efectos adversos, que nos producen un deterioro y que van produciéndose una bola de nieve en relación a los ramos o los efectos adversos que podemos tener, de repente en dosis más chicas de cannabinoides, con ciertos ratios, podemos mejorar los efectos adversos, podemos mejorar el sueño y podemos mejorar otras múltiples patologías. Y ahí es donde entran estos receptores, el CB1 y el CB2, y el CB1 el que tiene más relación con el sistema nervioso central y que tiene que ver con la molécula de THC versus el CB2 que tiene que ver con la molécula de CBD probablemente tal, en un ligando un poquito más importante el THC a CB1 y CBD a CBD2. Y en relación a todo este sistema, cómo se equilibra todo esto, también existe el desorden. Y ahí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que en pacientes que tienen problemas de sueño, generalmente la herramienta que ocupamos para poder identificar un trastorno del sueño probablemente tal es la polisomnografía, que es un estudio en donde generalmente a una persona la hacemos dormir 12 horas aproximadamente, generalmente desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, y se le colocan electrodos superficiales para ver
el sueño probablemente tal, las distintas etapas, etapa no REM, etapa REM, y posteriormente se le colocan algunos sensores en la nariz, en la boca, en las manos y en las piernas para ver otros tipos de patologías, por ejemplo, ronquidos, problemas de movimiento de piernas en la noche, trastornos conductual del REM, y así vamos identificando los distintos problemas que tenemos durante el sueño, que son bien difíciles de identificar, porque hoy en día, si no nos enteramos por una tercera persona, es bien difícil de que estamos durmiendo mal. Eso te iba a preguntar, Gabriel, que en general si nos podrías resolver que de los pacientes que tú ves con trastornos del sueño, quizás cuáles son los síntomas más comunes que te hacen sospechar ahí algún trastorno del sueño. Lo más común son dos cosas. Uno, de que no deja dormir a la pareja, por lo tanto hay un ronquido detrás, que el paciente, si no es por una tercera persona, no, de repente no se da cuenta, porque tiende a ser en estadios más leves, por ejemplo. Y lo otro que hay mucho en la consulta es la hipersomnolencia diurna, pacientes que se están quedando dormido de día porque no descansan lo suficiente de noche. Perfecto, perfecto. Y ahí me decías tú que dentro de las pruebas diagnósticas, en general, bueno, me imagino que uno ve también el fenotipo del paciente, si es obeso, digamos, ahí aparece, uno piensa en la apnea del sueño, en el fondo con la anamnesis, con la historia clínica del paciente, y dentro de los estudios diagnósticos, entonces la polisomnografía es como el gol estándar. Tal cual, es lo que más ocupamos como herramienta, y no solamente para la apnea del sueño, sino que para distintas patologías y trastornos del sueño, las mismas parasomnias, por ejemplo, el sonambulismo, la somniloquia, que tiene que ver con hablar en la noche, porque también hay una cámara que graba todo esto, entonces sí nos damos cuenta de cómo es la persona durante la noche. Perfecto. Y esta polisomnografía generalmente se hace para personas que tienen algún problema del sueño, y se hacen estudios con esta polisomnografía. Y se hacen estudios científicos en donde podemos demostrar algunas cosas. Y uno de los estudios que llama la atención para poder seguir con el tema que estamos hablando, en relación al cannabis y el sueño. Entonces, hay varios papers donde hacen comparaciones de pacientes que usan cannabis para poder dormir y pacientes que no usan cannabis para poder dormir y ambos tienen problemas de sueño, insomnio crónico, por ejemplo. Y se le hace un estudio polisomnográfico. Y dentro de la información que nos atribuye la polisomnografía es, por ejemplo, una de las características y de los resultados que nos da este examen es la latencia del sueño. ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros quedarnos dormidos? Por lo general, lo normal, teóricamente hablando, es entre 4 a 14 minutos. El promedio poblacional generalmente un poco más, estamos hablando de entre 15 a 20 minutos. La gente que no duerme bien, como tiene una deuda de sueño, esta latencia se acorta. En vez de ser 5, 4 minutos, generalmente es 2 minutos o 1 minuto. Y por otro lado, otra información que tenemos y que está relacionado mucho con el cannabis es los microdespertares, que los gringos le llaman arousals, y que tiene que ver con que de repente durante la arquitectura, el paso de una etapa a otra durante nuestro sueño, tenemos estos microdespertares que generalmente pueden producir, si son muchos, un mal sueño, y eso alterarnos la vigilia al día siguiente. Perdón, porque es normal estos micro, mientras uno se quede dormido rápidamente, ¿no? Tal cual, los microdespertares, inclusive hay un valor de 15 microdespertares como valor completo durante la noche que permitimos, porque hay distintas etapas. Nosotros no estamos durmiendo en una etapa toda la noche. Hay muchos cambios de etapas a medida de que pasa la noche. Entonces, en casos de que hay muchos microdespertares, no hay un buen sueño, no se llega a tener un sueño profundo nuevamente, y eso genera una hipersomnolencia diurna. Y el cannabis, en este paper que comparamos a estos dos tipos de pacientes, uno usuario de cannabis y otro no, y que le hacemos una polisomnografía, nos damos cuenta en tres resultados que llaman la atención. Uno, de que la latencia del sueño se acorta. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente que usa cannabis para dormir se duerme más rápido de lo normal. Dos, que el usuario de cannabis generalmente tiene menos microdespertares en la noche que el paciente que tiene un insomnio crónico y que usa otra pastilla o usa otra
herramienta para poder mejorar su sueño. Y 3, existe un tema con las etapas del sueño. Las etapas del sueño tenemos en grandes palabras, tenemos un sueño superficial y un sueño profundo, y el sueño profundo generalmente es el sueño no REM, etapa 3, y el sueño REM, propiamente tal. Y lo que se ha visto es que la disminución de los arousals o de los microdespertares tiene que ver con el aumento de la proporción del N3 a costa de la proporción del REM. Entonces también se ve en pacientes que son usuarios crónicos que hay una disminución del sueño REM que tiene que ver con los ensueños. Entonces se han hecho estudios en relación a usuarios crónicos de cannabis en donde les preguntan, hacen un cuestionario en relación a los sueños que ellos, o los ensueños que ellos tuvieron durante la noche, de los cuales pocos se recuerdan o pocos tienen. Como existe una disminución del sueño REM que tiene que ver con los ensueños, la gente que es usuario de cannabis crónica tiende a soñar menos durante la noche. Entonces, ahí tenemos 3 factores que llaman la atención y que nos dicen, entonces, claramente el cannabis como fármaco lo podemos ocupar para, por ejemplo, un paciente que sufre un insomnio crónico. Un paciente que tiene un insomnio crónico, nosotros le podemos dar cannabis para poder volver a adaptarse a esta fisiología humana del dormir bien por cierto tiempo, idealmente no más de 3 meses, y generalmente tiende a regular el ciclo circadiano. Entonces, es importante los efectos que podemos encontrar en esta molécula. Perfecto, súper interesante. Entonces, si nos vamos un poquito, porque, a ver, tendríamos por un lado, ¿no es cierto?, tenemos el paciente, ya sabemos cómo más o menos la historia clínica, tenemos cómo hacer eventualmente el diagnóstico del paciente, sabiendo que hay un diagnóstico diferencial amplio, el síndrome de pierna inquieta, ¿cierto?, que la apnea del sueño, el paciente que quizás tiene neuropatía obstructiva baja y va varias veces en la noche también, o sea, hay hartas cosas en la anamnesis que ir a buscar a un paciente, y dentro de, cuando habla uno de tratamiento, bueno, como siempre uno dice, tenemos tratamientos como no farmacológicos, tratamientos farmacológicos. Ya sabemos que entonces, desde el punto de vista farmacológico, los cannabinoides, digamos, los productos derivados de la planta del cannabis pueden ser una buena alternativa. ¿Tú en tu experiencia con el cuento con el uso de los cannabinoides, más uso CBD, más uso THC, de mezcla THC-CBD, más o menos nos podríais orientar al respecto? Sí, yo al principio cuando empecé con el sistema del cannabis, al principio todo partió con el tema de un poco tabú al THC, por los efectos psicoactivos, por toda la relación que hay con la inmadurez cerebral, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber y por eso en un principio yo partí con puro CBD, pero tenemos que saber que el CBD en conjunto con el THC, obviamente el THC en dosis ínfima, sino que si no, vamos a ocupar el THC como un coadyuvante del CBD, no como una molécula prioritaria. Claramente hace mejor efecto el CBD que solo. Entonces hoy en día se habla de ratios 1:10 o 5:2, etc. Y esos ratios nos ayudan a tener un efecto que queremos lograr. Perfecto. Con respecto, entonces, THC, CBD, hay varios estudios que, bueno, he estado revisando también harto el tema, obviamente, y hay un estudio australiano que también se da aceite de cannabis, digamos, mezcla THC-CBD, y que muestra mayor también calidad y duración del sueño, por ejemplo. O sea, también hay saliendo evidencia que efectivamente los cannabinoides pueden ser un aporte. Quizás para dejar algunas perlitas, por ejemplo, THC, contraindicaciones, quizás para nombrarle alguna, la edad, que uno dice de repente la edad, efectivamente quizás tener ya un sistema nervioso central desarrollado, ¿no es cierto? Entonces uno en general diría sobre 25 años, ojalá, para poder ocupar THC, estar atento siempre a la enfermedad cardiovascular,
tanto alteraciones del ritmo, como una arritmia, una taquicardia, etcétera, o un ataque arritmia, o una alteración, digamos, una patología isquémica, aumenta el THC, puede aumentar, ¿no es cierto?, el gasto cardíaco, entonces puede producir, entonces estar atento a que no tengamos enfermedad cardiovascular inestable, que no tengamos enfermedad psiquiátrica inestable, ¿no es cierto? También hay más eventos de eventos psicóticos, embarazo y lactancia, también sería quizá otro grupo que quizá no hay que indicar cannabinoides, digamos, sabemos que pueden haber distintas patologías asociadas, digamos, al embarazo y al lactante, y quizás un paciente con algún abuso de sustancia, digamos, porque podría ser, entonces quizás esa es como contraindicación importante el THC, mientras que el CBD, la verdad que contraindicación importante, no hay muchas, hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a interacciones medicamentosas, sobre todo ácido valproico, clobazam, ¿no es cierto?, sobre todo en pacientes, ¿no es cierto?, en el contexto de epilepsia refractaria, y quizás con anticoagulantes orales, por ahí, para ver que tengamos en los niveles plasmáticos. Ahora, podría agregar también que cuando uno da cannabinoides de uso médico, es importante decir que uno no busca esa sensación de intoxicación que da el THC, ¿no es cierto? Es más, podríamos decir que es un efecto adverso, digamos, una reacción adversa al medicamento. Uno no busca, cuando uno da cannabinoides, uno no busca que el paciente chileno se vuele, digamos, que tenga esa sensación de intoxicación, sino que y si vamos al uso, digamos, por ejemplo, el cannabis de forma inhalada, o como se iría a indicar, vaporizada eventualmente, son muchísimos más los miligramos de THC que lo que se da con el recetario magistral. Y ahí, para aprovechar a contar sobre NARMA un poquito, NARMA es esta plataforma de acceso a tratamientos con fitocannabinoides, en donde une tanto centros médicos y doctores, digamos, especialistas en esto, y con un laboratorio, con un recetario magistral. NARMA produce, digamos, asociado a un recetario, productos de grados farmacéuticos y que son aprobados por el Instituto de Salud Pública, digamos, por el ISP. Son productos, digamos, que se compran en farmacia y que es importante el tema del recetario magistral y que sean productos farmacológicos, porque también hay harta evidencia como muchos de estos productos artesanales que uno los puede comprar en internet o en las ferias, no traen lo que dicen traer. O sea, por ejemplo, hay estudios tanto en la revista como en el Llama, o bueno, hay varias revisiones al respecto, donde muestra la gran discordancia entre el etiquetado de los productos, digamos, de estos productos artesanales, o estos productos de ventas por internet. Entonces ahí es importante, a lo que voy con esto es que todos estos productos artesanales de repente dicen, no tienen THC, y oye, y tienen THC, o tienen 100 miligramos de CBD y traen 20 miligramos, o incluso no traen. Entonces es importante que sean, cuando uno habla de los cannabinoides y el cannabis medicinal, tiene que ser bajo supervisión médica y ojalá con productos regulados, digamos, para saber que no están contaminados también con microbiología, con hongo, digamos, con distintas otras partículas, que no están contaminados también con metales pesados. Uno no sabe, por ejemplo, si alguien tiene una planta en su jardín, no sabe finalmente de dónde está recibiendo todos los nutrientes, para pensar, yo digo, en el tema de los metales pesados, o incluso en el secado de la planta, los hongos y todo lo que pueda aparecer. Entonces, por ahí, si uno quiere ser, y uno se va a las guías clínicas internacionales, siempre te dicen bajo supervisión médica y con productos regulados, y bueno, y ahí aparece NARMA con, como digo, con este tema del recetario magistral, donde uno puede mandar a hacer la formulación, como decía tú, Gabriel, con el ratio que uno quiera. O sea, si uno quiere, no sé, pues 10 miligramos de THC y 10 miligramos de CBD, o 20 miligramos de CBD, y no sé, pues ahí uno puede hacer el ratio que uno crea, buscándoles también, porque hay que decir que una de las gracias de los cannabinoides es que tratan distintas comorbilidades de distintas patologías. Déjame agregar un poquito, por ejemplo, dolor crónico. Vale. En general, por ejemplo, el paciente que tiene dolor crónico, que también puede ser causa, ¿no es cierto?, de trastornos del sueño, de dolor, y que no pueden dormir. Oye, los cannabinoides pueden ayudarnos también como tratamiento, digamos, coadyuvante, como tratamiento complementario a una terapia, digamos, como analgésico, sobre todo en el dolor tipo neuropático. Por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, que tienen mucho insomnio asociado a dolor, y que muchas veces se recetan opioides para el dolor. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque el opioide también produce insomnio, produce constipación, producen otros efectos adversos que el paciente con fibromialgia, los va a detestar. Entonces, démosle cannabis, ayudémosle al dolor crónico, ayudémosle al insomnio y démosle cannabis a ese paciente, porque de verdad le va a ayudar. La neuromodulación del dolor y el cannabis es impresionante.
Eso. Quizás una de las cosas donde tenemos más evidencia concluyente, ¿no es cierto?, es dolor crónico y cannabinoides, ¿no es cierto? Después de epilepsia Así es. refractaria, síntomas relacionados al cáncer, bueno, pero eso, otro paciente, por ejemplo, con dolor crónico en general tiene trastornos del sueño. Obviamente el dolor no le permite, se puede asociar también a enfermedad psiquiátrica. También se ha visto que el paciente con dolor crónico se asocia a trastornos de ansiedad, y ahí tenemos esta molécula que nos puede ayudar, digamos, en distinto, nos puede ayudar al dolor crónico, nos puede ayudar a controlar la ansiedad, a tener una mejor calidad del sueño. Así que efectivamente es una nueva terapia, un nuevo fármaco que se agrega, ¿no es cierto?, a nuestro arsenal terapéutico, pero hay que tenerlo ahí, digamos, en nuestros pensamientos, porque hay pacientes que se pueden beneficiar. Tal cual, y como bien dijiste ahí, es un fármaco. Por lo tanto, un fármaco tiene una vía de administración, tiene una dosis. Tenemos que saber cuántos miligramos estamos tomando. Entonces, no hay que llegar tampoco y hacer un aceite de cualquier forma. Idealmente tenemos que hacer algo estandarizado para tener los efectos deseados. 100% de acuerdo, y totalmente concordante con lo que dice la guía internacional. O sea, si uno ve cualquier revisión que te dice el tratamiento con cannabinoide, oye, producto farmacéutico regulado, no hay más. Si bien es cierto, la regulación chilena permite el uso, digamos, de que, por ejemplo, tener la planta de cannabis, usar la vía vaporizada, digamos, usada como forma inhalatoria no pirolítica, pero básicamente quizás esos pueden ser quizás, por ejemplo, una migraña con aura, quizás puede ayudarnos una vaporización con un efecto quizás más agudo para intentar evitar esa... O situaciones extremas, como un niño con una epilepsia refractaria que no para de convulsionar. Eso. O un dolor sobre crónico. Quizás para esas situaciones uno podría pensar quizás esa vía, digamos, que tiene una vía de inicio, digamos, mucho más rápida, pero el tratamiento crónico efectivamente tiene que ser con cannabinoides, digamos, tiene que ser con fármaco, y eso es el tema que es importante que hace bajo supervisión médica y obviamente con productos regulados. Oye, ¿y algunas recomendaciones que nos queráis dar, Gabriel? Aparte, digamos como en general, como para el tema de, porque uno siempre habla de la higiene del sueño, ¿no es cierto? Como ya hablábamos, siempre el tratamiento no farmacológico, sabemos que dentro de los farmacológicos ahora estamos hablando de los cannabinoides que nos pueden ayudar, pero quizás para la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en algún minuto, oye, algunas medidas de prevención, digamos, algunas medidas de higiene del sueño. La verdad es que a mí una de las cosas que me gusta, el estilo de vida, y ahí el sueño va de cajón. Tenemos que saber de que nosotros, nuestro cerebro, depende de un ambiente para poder modularse. Ese ambiente son los neuroquímicos, pero también es nuestro ambiente. Entonces, un ejemplo burdo, pero clarificador es, puedes dormir en un ambiente de fiesta, con luces, con ruido, con gente gritando, imposible. Puedes estar en vigilia en un ambiente tranquilo, sin ruido, sin luz, es difícil. Entonces, a lo que voy yo es que la higiene del sueño depende y ordena nuestro ambiente para generar un buen inicio de nuestro sueño. Entonces, una de las cosas básicas es que, por ejemplo, la luz de espectro azul, que tiene que ver con pantallas, que tiene que ver con luces de la casa, que tiene que ver con el celular, el computador, la tele, etcétera, influye en la secreción de melatonina, porque la inhibe. Entonces, por ejemplo, algo de que funciona mucho, en vez de andar de repente tomando una pastilla, es cambiar el espectro de luces a una luz un poco más de espectro rojo, que inclusive hay estudios que hablan de que este espectro de luz roja aumenta la secreción de melatonina. Por lo tanto, hay como un cambio del ciclo circadiano que nos lleva a inducir un sueño profundo y bueno. Y para eso, por ejemplo, hay... Un dato, perdón, justo hablando de eso, que el iPhone los celulares tienen cómo cambiar la luz. Sí, tenéis razón, para poder poner una luz un poquito más cálida que tan fría. Totalmente de acuerdo. Ahora también hay otras cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, lámparas de sal, que nosotros las podemos colocar en el velador y podemos prender lámparas de sal de repente que tienen un espectro de luz roja, o cambiar definitivamente la ampolleta por un color rojo,
O hay gente, por ejemplo, que me dice, pero Doc, yo no puedo porque yo trabajo hasta las 9, 10 de la noche todos los santos días. Entonces yo le digo, pero cómprese entonces unas gafas que tengan filtro de color rojo y así poder evitar que entre esta luz azul por nuestro ojo. Es muy importante una cosa tan básica. Y lo otro importante es la postura corporal. ¿Por qué? Porque el ambiente influye en nuestro cerebro. Otra de las cosas, aparte de la luz, es la postura. Nuestro cerebro sabe que tiene que estar despierto cuando estamos sentados o estamos parados. Y sabe que tiene que dormir cuando estamos acostados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos varias actividades en la cama? Vemos tele, hacemos tareas, comemos y además dormimos. Cuando de verdad queramos dormir, nuestro cerebro se va a preguntar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver tele, vamos a jugar, vamos a comer o vamos a dormir? Y ahí viene el darse vueltas en la cama. Entonces, lo que uno generalmente indica es que la cama es solamente para dormir, porque así generamos más deuda de sueño y cuando lleguen las verdaderas ganas de dormir en la noche, durmamos placenteramente. Perfecto, perfecto. Buenos consejos. Alejado de las pantallas, aquí estamos todo el día, ¿no es cierto?, expuestos, que ocupar la cama para dormir. Quizás podríamos agregarle ahí mi área, obviamente la nutrición, ¿no es cierto?, que sea importante, no estar con algún tipo de sobrepeso. El tema del peso es importante, más que el peso, la composición corporal, podríamos decir, ¿no es cierto? Mejorar eso, ojalá no la última comida, que no sea tan cercano, ¿no es cierto?, 3 horas. 3 horas al menos, mira, y veamos quién lo hace, digamos, porque cuesta, digamos, siempre el bajón nocturno, podríamos decir, así que la nutrición, después el otro el moverse, ¿no es cierto? Hay que llegar cansado. Primero quizás hasta el mismo ciclo circadiano, de repente no tenemos lo importante de lo que es el ciclo circadiano, o sea, eso de que tenemos horas para dormir y horas para despertar, entonces necesitamos, ¿no es cierto?, que ojalá 11, 12 de la noche ya estemos durmiendo, hay secreción de distintas, la hormona del crecimiento, testosterona, bueno, hay distintos picos de distintas hormonas que son súper necesarias para la reparación, para el sistema inmunológico, para todo, digamos, para estar saludables. Entonces, importante el tema, ¿no es cierto?, de ciclo circadiano. Ojalá acostarse lo más temprano posible y, bueno, y en horas de sueño, ¿alguna recomendación en cuanto a horas? Mira, eso es un tema muy importante porque hay mucha gente que inclusive se estresa porque sabe que va a dormir mal, entonces se angustia iniciar el sueño y eso genera más insomnio todavía, entonces como una bola de nieve. Es importante dar tranquilidad de que lo más importante es cómo yo me siento al día siguiente. Si yo duermo 4 horas, duermo 5, duermo 10, da lo mismo, pero cómo yo me siento al día siguiente. Si me siento bien al día siguiente y puedo hacer mis actividades, mi sueño basta y suficiente. Si me siento mal, quiere decir de que estoy durmiendo mal. Y así. Hay gente, por ejemplo, yo tengo pacientes que duermen 4 o 5 horas y están impecables. Al día siguiente hacen sus cosas y sin ningún problema. Pero también tengo pacientes que con 4 o 5 horas no pueden ejercer sus funciones cotidianas al día siguiente y tienen que dormir más. Entonces, caso a caso. Eso es muy importante. Y lo otro es cómo yo me siento al día siguiente. Una pregunta muy importante que hay que hacerse. Perfecto. Oye, vamos a ir viendo a ver si es que hay preguntas en el chat, porque parece que hay algunas. Vamos a ver. Mira, a ver, Giselle Fernández pregunta acá, hola, en caso de niños con trastorno de espectro autista, con problemas del sueño, ¿se recomienda? Si es así, ¿en qué proporción? ¿En alguna experiencia, Gabriel, en eso? Es importante, primero es importante darnos cuenta que esto es un fármaco. Tenemos que ver los costos y los beneficios de este fármaco. Y en relación a esto me refiero a la edad pediátrica. Si mi niño que tiene TEA, tiene un TEA severo, donde es imposible controlar su conducta, y que tiene una ansiedad que no lo deja tranquilo todo el día, claramente ayudémoslo con la ansiedad, ayudémoslo con el trastorno conductual secundario, y así, secundariamente, el efecto de dormir se va a producir. Pero si mi niño, por ejemplo, tiene un TEA leve, donde no hay un trastorno de conducta, donde prácticamente son rasgos nomás, y tiene un poco de insomnio, pucha, ahí evaluemos los riesgos y los beneficios, porque en pacientes o en niños menores de 20, 23 años, el cannabis puede hacer mal. Hay que tener eso en cuenta. Eso. Sobre todo ahí, como hablamos de la molécula THC, ¿ya? Ahí Tal parece un poquito el THC y CBD, porque en esos casos quizás podría eventualmente el CBD, el cannabidiol,
que esta molécula no intoxicante quizás podría tener algún rol, digamos, en el trastorno, digamos, de estos comportamientos, en disminuir la ansiedad, así que por ahí, pero efectivamente ahí este THC quizás habría que volar. Oye, y aquí Lucas Estrellas pregunta, ¿cuánto tiempo antes hay que suspender la luz azul, antes de dormir? Muy buena pregunta. Generalmente con las comidas habíamos hablado de que 3 horas y con las pantallas hablamos que 2 horas, idealmente. 2 horas antes, tratar de cambiar este espectro de luz azul por otro espectro. Dejar esta esclavitud que tenemos con las pantallas, estar siempre activo, estar siempre hay que intentar hacer ese cambio switch. Tal cual, lo que se recomienda es hacer alguna actividad más tranquila, que induzca un poco el sueño, como leer o hacer alguna actividad que no tenga que ver con algo que me vaya a activar probablemente tal. Por ejemplo, hay mucha gente que hace ejercicio de noche. Claramente, al yo hacer ejercicio me voy a relajar, mi ansiedad se va a disminuir porque voy a secretar dopamina, pero mi calidad de sueño quizás no va a ser la misma si es que yo hago ejercicio en la mañana. Perfecto, perfecto. ¿No es cierto? Bueno, eso también, el tema del ejercicio, de repente que hay gente que sale en la oficina y ahí se va a entrenar, porque qué bueno que lo haga, digamos, pero sí, pues hay que intentar, ojalá, el tema del entrenamiento, hacerlo, ojalá, lo más temprano posible. Porque efectivamente te activa, te aumenta te aumenta el cortisol, las catecolaminas. Así que eso con el entrenamiento, siendo que el entrenamiento es fundamental, ¿no es cierto? Sí. Para tema cardiovascular, para mantener el peso. Y para dormir, tenéis que pensar, yo siempre digo esto como un tema de ejemplo, pero nosotros somos como una batería cargada todas las mañanas. Y esa batería tenemos que descargarla. Nuestro trabajo nos sirve para descargar esa batería. Tenemos que hacer ejercicio para descargarla. Entonces, si no hacemos ejercicio, ¿por qué vamos a tener que dormir bien en la noche si no estamos descargando la batería? Una cosa muy importante que tener. Perfecto. Hay otra preguntita, sale acá, de Hans Luengo, muy bueno para la ansiedad, insomnio, trastorno por déficit atencional, de atención, por hiperactividad. ¿Adulto sería útil? ¿Qué te parece? Mira, nunca tengo que estudiar ese tema, pero en déficit atencional el CBD no debería andar mal, el THC sí, pero el CBD no debería andar mal porque el déficit atencional no es solamente déficit de atención, sino que es impulsividad, autoexigencia, es mucha ansiedad. Entonces, por ese lado, podríamos tener algún efecto más controlador de los síntomas. Quiere decir que eso, que el CBD versus el THC, que como nos hablaba Gabriel, es más de receptor CB1, el CBD o cannabidiol es más bien como una molécula promiscua, me gusta llamarla, porque actúa, digamos, es antagonista de algunos receptores, agonista de otros, modula receptores opioides, tiene que ver con los receptores serotoninérgicos, con receptores dopaminérgicos, o sea, efectivamente una molécula que está involucrada, digamos, a distintos niveles. Preguntan por acá, bueno, más acá que una pregunta, un comentario. Hola, estoy con problemas para dormir de corrido en la noche y hay días que junto con el CBD tomo una tintura de valeriana y realmente tiene un efecto opiáceo. Bueno, duermo zeta. Así que hay alguien con una buena experiencia con respecto complementa dos fitofármacos. Dos fitofármacos, tal cual. O sea, no. Maravilloso. Ahí siempre complementarlo, ojalá, Joana, como hablamos también con todo lo que es el tratamiento no farmacológico, de lo que hablábamos de una buena nutrición, de un entrenamiento acorde, el tema del manejo del estrés, ¿no es cierto? El tema espiritual también importante, o sea, hay hartas cosas como de esto que uno llama la medicina de estilo de vida, que de repente tenemos que resolver quizá antes de estar pensando en algún medicamento, digamos. Aprovechando de seguir con la misma idea, se recomienda, por ejemplo, en la noche, cuando nos cuesta mucho iniciar nuestro sueño, hacer un ritual para generar como un switch on-off y que tu cabeza, tu inconsciente, cuando tú hagas este ritual, le diga a tu cerebro que hay que apagarse. Y, por ejemplo, uno de los rituales que está muy en boca y que ha funcionado harto es el tema de la respiración. Respirar lento, 3 segundos de inspiración con 3 segundos de expiración, o tan fácil como meditar, dejar tus pensamientos de lado y enfocarte solamente en tu respirar. Ayuda mucho. Mira, buen dato, Gabriel. Mira, aquí la misma Joana nos dice otro comentario, que aparte, bueno, ella tenía este trastorno de sueño, que aparte tiene una colitis ulcerosa, mira, está dentro del espectro de una enfermedad inflamatoria intestinal, hace 19 años, y gracias al CBD estoy en remisión. Bueno, qué bueno escuchar eso, pues, Joana. Maravilloso. Sabemos que las enfermedades inflamatorias intestinales
no solamente tiene efectos sistémicos, bueno, tienen hartas complicaciones, así que qué bueno que estés bien, que estés en remisión. Así me alegro mucho y que el CBD te esté haciendo efecto. Bueno, llevamos ya como 50 minutos. No sé si quieres, para ir finalizando, algo que nos queráis comentar más, Gabriel, algo que haya quedado quizá en el tintero. Quizás, para poder resumir un poco, darnos cuenta de que la molécula de los cannabinoides son un fármaco nuevo que está saliendo, que tenemos que comportarnos como médicos que indican un fármaco, por lo tanto tiene que estar estandarizado, con vía de administración, con dosis, con miligramos, con ratio. Por ejemplo, lo que hace NARMA. Eso tenemos que tratar de copiarlo para todos los casos. Obviamente van a haber casos y casos donde hay gente que de repente no puede acceder al fármaco y frente a algún riesgo inminente de algo, por ejemplo, un niño con epilepsia refractaria que no para de convulsionar, claro, tratemos de hacer algún aceite en casa, pero si no, tratemos de comprar el fármaco, porque es un fármaco. Y frente a eso podemos tener reacciones adversas, intoxicaciones o contraindicaciones que hacen que el efecto no lo lleguemos a tener. Perfecto. Perdón, mira, escribe también Matías Verdejo Yáñez, ¿dónde podría encontrar bibliografía acerca de lo que se trató el día de hoy? No sé, Felipe, ¿quiere que te escriban a ti o me escriben? Porque, bueno, tenemos bibliografías, tenemos de todos los temas, tenemos abundantes, así que efectivamente el que quiera, tenemos, bueno, desde nuestra página web, www.narma.cl, tenemos hartos artículos, digamos, y como les comentaba, tenemos una revisión bibliográfica gigante, digamos, de artículos en relación al tema de los cannabinoides. Sí, yo les voy a mandar una encuesta después de post-webinar y ahí van a tener acceso a un link donde pueden bajar la guía como bien general y también tenemos después acceso a un repositorio que va como por indicaciones médicas, así que en la medida que nos escriban nosotros les podemos ir dando acceso para que bajen esa información. En el blog también de la página de NARMA hay harta información, hartos artículos, así que también invitado ahí para que lo puedan ir revisando. Eso a todos los que hoy día no han escuchado, los invito a conocer nuestras redes sociales, en Instagram, @narma.cl, tenemos página en YouTube, Narma Chile, donde también tenemos hartas clases en relación a dolor crónico, bueno, a epilepsia, bueno, con distintos especialistas, con distintos temas, así que clases bien entretenidas que pueden revisar. Y lo otro, Francisco, también, que nosotros junto contigo estamos constantemente haciendo reuniones clínicas con grupos de médicos interesados en capacitarse. También en nuestro canal de YouTube tenemos los anteriores webinars y charlas que hemos ido haciendo donde Francisco habla como bien general desde el inicio de los cannabinoides, la historia, regulación, los mismos sistemas endocannabinoides, distintos tipos de indicaciones. Hoy día nos enfocamos en el tema del sueño, tenemos otro de dolor, un webinar anterior lo hicimos en base a fibromialgia, entonces estamos todos los meses haciendo webinars con temas importantes, temas donde vemos que los cannabinoides cumplen una función y hay evidencia científica para poder hablar de eso, digamos, eso es lo más importante. Así que nada, pues agradecido a todos los que se conectaron hoy día, gracias por su tiempo, gracias Francisco, Gabriel, nos veremos el próximo mes o como les digo, si tienen idea de capacitarse y tener más información, nos escriben directamente a contacto@narma, nos escriben en las redes sociales, nuestro canal de YouTube, así que ahí vamos a estar compartiendo más información. Así que un agrado haber participado, muchas gracias a todos. Eso, Gabriel, gracias a todos. Gracias por toda tu información, por todo tu conocimiento, espero que nos volvamos a ver en un próximo webinar. Y eso, pues, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Y síganos en nuestras redes. Muchas gracias por la invitación, Felipe y Francisco. Estamos en contacto. Hola, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Buenas chao, noches. Chao. Que tengan buena noche. Buenas noches y buenos días. Muchas gracias. Ya, adiós. Gracias a todos.